Todos somos seres imperfectos y pecadores. La muerte no se le desea a nadie, y mucho menos vamos a celebrar que otro humano como nosotros se vaya al más allá. Pero Santiago Jacín ni aun con la muerte paga lo que le hizo a este pobre pueblo. Ni siquiera tanto por los 100.000 millones que él y una banda de atracadores del cambio se robaron, sino más por la gran cantidad de dominicanos que precisamente murieron por sus malditos entramados, por su afán de buscar cuarto y por su gran necesidad de ganar una reelección a base de billete, por las buenas o por las malas. Sí, le salieron las lágrimas porque el señor Jacín es una persona honesta, pero lo peor, puede morir de manera súbita o quedar parapléjico o cuadrupléjico en la cárcel. Esa es su realidad médica. Por eso lloró, porque él no quería que eso se tratara. Incluso tuvo interno 2 veces. Usted tenía salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado. Entonces, tenga salud para responder por ese crimen. ¡Qué maravilla! Desde antes de ser apresado, ya Santiago Jacín estaba preparando el escenario para hacerse el enfermo, para victimizarse, que le cogieran pena y aunque sea lo mandaran pa' su casa bajo prisión domiciliaria, como le hicieron al que más robó en el entramado de Senasa. «15 días antes de ser detenido en Procuraduría, Santiago Jacín mandó a preparar un certificado que lo declaraba oficialmente como enfermo de esclerosis múltiple aguda, una enfermedad autoinmune degenerativa que ataca el cerebro y la médula espinal. Con este mismo certificado, y antes de ser detenido, la hija de este ladrón libanés visitó al presidente Abinader a su casa para pedirle que tuviera clemencia, que hiciera algo y que evitara que su papá cayera preso, porque con esa enfermedad en la cárcel se moriría en par de meses. Lo primero es que nadie se muere de esclerosis múltiple. Más fácil se muere usted de una gripe, de esas que están dando aquí en el país últimamente, y no de una esclerosis. Lo más que le puede pasar con esta enfermedad es perder un poco la visión, tener fatiga, problemas cognitivos, mareos o que se le caiga el bimbín. Pero de eso nadie se muere. Y lo cierto es que Manola conoce todos los detalles. Pero ¿cómo Manola sabe todos esos detalles? Todo. ¡Wow, Manola! ¡Wow, Manola sabe todo! Saludos para ustedes. Síganlo para que ustedes vean lo que van a encontrar en Manola TV, porque el muchacho es magistral. Pero con todo y eso, el abogado del diablo, Miguel Valerio, y su defendido el ladrón Jacín, insisten en que esa es la estrategia, y por ahí es el mejor camino para sacarlo de la cárcel. Ya están preparando todo para que Jacín simule una gravedad, una crisis de salud, o hasta darlo por muerto, para sacarlo de allí de emergencia y llevarlo a uno de los mejores centros médicos del país, preferiblemente al Homs o a Sedimat. De ahí sería sacado con una emergencia mayor y llevado en un avión privado a Estados Unidos, donde él dice que se trata con su médico personal, su famosa esclerosis múltiple aguda degenerativa. Y aquí, si ves, no hay nadie mayor de 30 años. Lo que queremos es que confiamos en un país y creemos en un país que puede dar mejor de lo que nos han dado. Y nosotros entendemos que nuestro voto vale mucho y no puede ser tomado al relajo como ha sido tomado. Y yo trabajo todos los días
gracias a todo el que se dio cita en el día de hoy aquí en la Plaza de la Bandera. Esto es increíble, señores. El pueblo dominicano se hizo sentir, nos quisimos sentir. Gracias, señores, gracias de corazón. La hija de Santiago Jacín, Yamile, se pasó años pidiendo prisión y hasta la muerte contra los ladrones de la Banda Morada, en la Plaza de la Bandera y en su famosa Marcha Verde. Pero ahora que su papá robó más que todos esos juntos, Yamile va de rodillas y llorando donde Abinader para que haga algo por un ladronazo como su papá. Los tapones son normales, los apagones son normales, la corrupción es normal, la colusión de los poderes del Estado y sus instituciones independientes bajo un mismo grupo y alineación de intereses particulares es normal. La alianza empresarial gubernamental para el enriquecimiento privilegiado de algunos es normal. El chapeo es normal. El narcotráfico es normal, señor. Usted va a cualquier restaurante y usted sabe muy bien quién es el capo, quién no. ¿Y quién es la chapeadora? No, ¿y quién es la chapeadora? Eso es lo más normal del mundo ya en este país. Qué fácil es usted decirle ladrón y a los otros. ¿Cómo te decimos a ti ahora? Nada en el mundo le da más duro a un rico que la cárcel, porque se acostumbran a tener una vida en libertad de lujos, derroche, viajes y gustos millonarios. Al verse encerrados con hierros y candado en un cuartico 2x2, eso los deprime en días, les debilita el sistema inmune y los enferma hasta llevarlos a la muerte. A Santiago Jacín no le deseamos la muerte. Queremos que pague primero los 30 años preso y después que se muera si no aguanta más. Pero primero que cumpla los 30 años. Aunque con cadena perpetua y la muerte, ese ladrón y criminal no paga. Pero algo es algo. Atracador, ladrón, corrupto, abusador. No queremos a maldita mafia gobernando el país. Está bueno ya. Entiendan lo que perdimos la República Dominicana al instalar estos mafiosos, delincuentes, narcotraficantes, degenerados, bandidos en el Palacio Presidencial. Cometimos ese error y tengo que hacer una culpa. Mientras más ladrón es una persona, más cobardes, tiene más miedo. Ese miedo es que lo hace inventar formas creativas de acumular bienes y dinero para calmar su miedo y sentirse más seguro. Al ser tan cobardes, estos delincuentes con cuarto les tienen terror a la cárcel. Recuerden a Vivian Lubrano, que se robó 55.000 millones del Baninter junto con otros. Pero desde que la apresaron comenzó a sufrir de pánico. Se auxilió de Héctor Guerrero Heredia, un psiquiatra con título falso, para que certificara sus ataques de pánico. Y Leonel Fernández procedió a indultarla, junto con otros 4 delincuentes. Una situación de carácter estrictamente humanitario, lo que ha motivado al Poder Ejecutivo a tomar esta decisión por la vía del indulto. Lo mismo con otros de los beneficiarios, con el decreto de indulto. Se presentaban casos de enfermedad, corroborados también por certificados médicos. Maribel Espaillat, la del Jet Set, desde que la apresaron le dio una sirimba que había que moverla en silla de ruedas. Pero desde que la soltaron, tiró un brinco de la silla de ruedas y se fue corriendo a su jipeta. A estos ricos les encanta enfermarse desde que caen presos. Y ya se ha convertido en un deporte porque es una buena estrategia para salir o para lograr llevar procesos desde sus casas. No sé si ustedes sabían, pero hay miles de presos con enfermedades terminales. Miles de presos que se mueren allá mismo en una celda por falta de atención. Miles de presos con medidas de coerción de 5 y 6 años, muchos de ellos inocentes. Y muchos se mueren en la cárcel porque no se les permite ver a un médico. Ni siquiera por estar enfermos, sino por ser inocentes, muchos de ellos. Sin hablarles de los cientos, o tal vez miles, que aún siguen presos,
a pesar de haber cumplido condena. Algunos de esos también con enfermedades muy graves. Pero con estos no se hace acuerdos. Estos no reciben indultos. Estos no tienen millones para devolver. Ni mucho menos tienen un abogado como Miguel Valerio, enviado por el poder, para que dirija los procesos antojadizamente. Pero fíjate en esto, mira, a mí personalmente me gusta Manola TV. Yo me siento a ver Manola TV. Yo también. ¿Verdad que sí? A mí me gusta Manola TV, yo lo he dicho públicamente. Wendy la ve y yo la veo. Y tú no Manola TV. Sí, claro. Nosotros vemos Manola, todos somos fans de Manola TV. Si usted no ha visto a Manola TV, se está perdiendo una gran vaina. El plan es aprovechar el 31 y día primero, que todos estaremos entretenidos en juca, bachata y romo, para sacar a Santiago Jacín de la cárcel de Las Parras y llevarlo grave a una clínica, para luego llevárselo a Nueva York y jamás volveremos a saber de este ladrón, aunque todavía nuestros nietos y bisnietos estarán pagando lo que se robó ese maldito libanés. El abogado bandido, charlatán y sinvergüenza, Miguel Valerio, sabemos que es un abogado del poder, el abogado de Abinader, el abogado del diablo, que era utilizado por Abinader para recuperar bienes del Estado. Pero a este ahora, Abinader le ha encomendado la tarea de defender a los funcionarios delincuentes y ladrones, que como Santiago Jacín se han robado miles de millones. Dinero que se utilizó en la reelección, en su gran mayoría. El objetivo principal con este tipo de abogados es evitar que los casos lleguen a Palacio, o que toquen a los grandes grupos empresariales que financian las campañas presidenciales. El principal ladrón del caso Senasa no es Santiago Jacín, sino Eduardo Reed Estrella, y por ahí mismo sigue su esposa, sus hijos y la familia Villanueva, y por ahí seguir hasta llegar a Hipólito Mejía y familia, y hasta el propio presidente Abinader. Pero no, para no llegar tan lejos, a Eduardo Reed lo mandan para su casa, así como también mandaron para su casa a Cintia Costa y Heidi Pineda. Ahorita veremos cómo mandan para su casa a Santiago Jacín, pasándolo primero por una clínica, creándole un cuadro clínico delicado y simulando el peligro de muerte que representa este ladrón en la cárcel. Tenemos que exigir que vaya a la cárcel Eduardo Reed Estrella, no que se quede cómodamente en su casa bajo aire acondicionado en 17, con pantalla de 80 pulgadas viendo Netflix y con piscina, cuando este es el principal ladrón y es el principal organizador del entramado. Recuerde, doña Jenny, que el Estado ni los dominicanos necesitamos 2 o 3 mil millones de los que se robaron estos malditos delincuentes. Sobre todo porque hablamos de más de 100.000 millones robados. A Eduardo Reed Estrella y su familia Villanueva, que se metan esos milloncitos por el culo. Queremos cárcel para todos ellos, sin importar que sean los grandes empresarios. Tienen que ir todos a 30 años, por lo menos, ya que no tenemos cadena perpetua o pena de muerte. Pero como empresarios acomodados, si la cárcel los deprime y los enferma, entonces que se mueran ahí dentro. Y con eso van pagando parte del daño que les hicieron a este pobre pueblo. Ni siquiera tanto por los miles de millones robados, sino más por los dominicanos muertos a causa de estos entramados malditos contra el sistema de salud, que hacía un esfuerzo por asistir y auxiliar a los pobres. Esta historia continuará. Sin ostentación ni grandezas, porque el amor desmedido por la riqueza nos conduce siempre por caminos que nos apartan de la justicia. Y fue precisamente desde esa humildad que nació la mayor esperanza que ha conocido la humanidad. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Feliz Navidad y un año nuevo cargado de esperanzas. ¡Es
Eso también es cambio.